primero igual darles la bienvenida a todos. Gracias por asistir a el primer día de una semana súper interesante dedicada a este gran lenguaje de programación como es JavaScript, ¿no? Pues bueno, el día de hoy yo les voy a hablar, bueno, según el título de la presentación, JavaScript hasta en la sopa. Vamos a ver un overview muy general, ¿no? De todo lo que es, por qué nació JavaScript, en dónde lo podemos ver, en dónde lo podemos tener, cómo lo podemos utilizar. Un abrebocas de todo lo que vamos a poder hacer en el transcurso de la semana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta presentación? Vamos a tener una pequeña introducción acerca del tema. Luego vamos a ver qué es JavaScript. Ahí vamos a tocar un poquito de historia, nada más un poquito para entender la necesidad de este lenguaje de programación que nació hace muchos años. Vamos a ver quién usa JavaScript a nivel profesional, a nivel de la industria, qué tan usado es, los programadores qué dicen de él, qué problemas le ven, qué beneficios y por qué lo usan. Vamos a dar un paso por todo ECMAScript, tratando también de, si tú, por ejemplo, no manejas por el momento JavaScript o vienes ya programando de un lenguaje diferente, C, C++, Java o similar, voy a tratar de resaltar cómo a lo largo del tiempo han ido saliendo características por medio de este estándar y vamos a entender igual qué es ECMAScript en ese tiempo. Pero voy a resaltar un poco de todas las nuevas características de lo que diferencia del lenguaje JavaScript de otros lenguajes. También vamos a ver qué se puede hacer con JavaScript, vamos a ver un poquito de frameworks, topando también cosas que se van a tratar en los siguientes días de la semana. También vamos a topar un poco de JavaScript en la industria para saber dónde está JavaScript, algo un poco más de nuestro diario vivir, ¿no? Finalmente vamos a terminar con la práctica a cargo del colega Diego Márquez. Sin más que decir, pues bueno, les voy a hablar un poco acerca de mí, para que sepan quién soy yo. Bueno, yo soy Javier Erazo, soy estudiante de la Escuela Politécnica Nacional en la Facultad de Ingeniería de Sistemas. Actualmente en la carrera de Ingeniería de Software, soy también miembro fundador del Club de Software de la Politécnica Nacional, los organizadores. Y en general mis intereses son el desarrollo web, la inteligencia artificial, el aprender y el entender. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, el desarrollo web y la inteligencia artificial son ramas muy abiertas, ¿no? Que tienden a ser muy complejas. Bueno, a mí en lo personal, inteligencia artificial me enfoco más en el machine learning, pero aún así llega a tender a ser muy complejo. Y por eso quise poner esto de aprender y entender que tiene también relación con el siguiente slide. Y es algo que se lo lleven en toda la conferencia. Una frase que lo dijo Thomas Huxley, que dice, intenta aprender algo sobre todo y todo sobre algo. ¿Por qué? Porque como les dije antes, el desarrollo web puede llegar a ser muy complejo. Yo les voy a dar una ola de información y toda la semana van a recibir una ola de información de desarrollo web, de frameworks, de librerías, de un montón de tecnologías que pueden utilizar. Aquí yo les voy a dar un pequeño vistazo a cada una de ellas, bueno, incluso a las más famosas, pero no necesariamente siempre debemos manejar todo de todo, ¿verdad? Porque eso incluso es mal visto ante las empresas, porque te ven como alguien que no te puedes enfocar en algo en específico, no eres profesional en algo. Entonces, yo el día de hoy me voy a concentrar en esto, en aprender algo sobre todo. Hoy vamos a aprender algo sobre todo de JavaScript y vamos a por ello entonces. Pues bueno, ¿qué es JavaScript? Bueno, es un lenguaje de programación, ¿no? Que nace en 1995, principalmente para agregar funcionalidad a las páginas de Netscape. Netscape era un navegador web muy antiguo, de los primeros que salieron en esta época del boom de la web. Comenzaron a salir páginas cada vez más complejas, cada quien trabajaba por su lado. En un inicio eran únicamente páginas HTML con un poco de estilos nada más, pero cada vez se fueron haciendo más complejas. Entonces ahí nace la necesidad de este lenguaje de JavaScript, el cual nos permite ejecutar cosas en el usuario, ¿no? En un inicio era solo eso. Bueno, y hablamos en esos tiempos que
comenzaron recién a salir los formularios que necesitábamos procesar, ya cosas que nos envía el cliente, ya necesitamos preprocesarlas en el servidor. Lo que hacían ellos en esos tiempos básicamente era que enviaba el cliente el formulario viajaba al servidor, el servidor tenía que validarlo y regresar. Entonces, bueno, como les estaba diciendo, todo este tema del transporte de la información era bastante complicado a la hora de procesarlo todo, llevar toda la carga al servidor, ¿no? Entonces, ahí nace, nace este lenguaje de programación, JavaScript, para ejecutarlo en el navegador, desde el lado del cliente. Pues bueno, algunas de las características del JavaScript es, como ya lo dije antes, es un lenguaje del lado del cliente. También, a su vez, es un lenguaje del lado del servidor, pero no funciona así de fácil, ¿no? Es necesario un entorno de Node.js para que funcione del lado del servidor. También es un lenguaje orientado a objetos. De pronto, para alguien que no se ubique, lo que es orientado a objetos es como llevar las abstracciones del mundo real a código. Entonces nos permite implementar clases, interfaces, herencias o cosas similares. ¿Es de tipado débil o no tipado? Y este es un punto bastante importante porque muchos de los desarrolladores no se animan o no les agrada JavaScript del todo porque es de tipado débil y a la larga, en proyectos muy grandes, esto tiende a ser un problema bastante grave, incluso a la hora del mantenimiento. Entonces, ya hay una solución en realidad, algo llamado TypeScript, que es el mismo JavaScript pero tipado. Entonces, pues bueno, esto sería una desventaja en cuanto al lenguaje de programación, ¿no? Como siguiente característica, tenemos es que es de alto nivel y obviamente interpretado desde un navegador web. Bueno, siguiendo con la exposición, ¿quién usa JavaScript? Bueno, yo he tomado una encuesta que le realizó JetBrains a inicios del año 2020, las cuales arrojaron que prácticamente, bueno, el 70% de programadores, esta encuesta se le realizó más o menos a 20,000 programadores con los resultados que vemos en pantalla. JavaScript ha sido en 70% el lenguaje de programación más utilizado en los últimos 12 meses para ellos. Entonces, le sigue HTML, CSS, SQL, que básicamente tenemos aquí un stack entero, ¿no? Que va ahí empaquetado. Entonces, JavaScript en ese tiempo estaba saliendo bastante y muchas personas me pueden decir ahora que, ok, vieron encuestas de este año, que tal vez Python le está ya alcanzando a JavaScript. Pues sí, es verdad, encuestas del último año Python ha ido escalando bastante bien y ha alcanzado a JavaScript a sobrepasarlo, pero por muy poco. Yo me estoy basando en esta encuesta de JetBrains, que me pareció bastante confiable. Y aparte también tenemos datos adicionales. Por ejemplo, qué tan conformes se encuentran los programadores que se encuentran utilizando actualmente JavaScript. Y aquí podemos ver las personas que han pensado en adoptar otros lenguajes o migrar a ellos en los próximos 12 meses. Han sido las personas que utilizan JavaScript, un 41% no han pensado en cambiar. O sea, están enamorados de JavaScript, les funciona bastante bien. Por otro lado, tenemos un 13% de las mismas personas que están ya utilizando JavaScript. Un 13% de ellos se quieren ir a TypeScript por lo que les mencionaba antes, ¿no? Y obviamente las personas que de TypeScript a JavaScript, pues es un 0%. Nadie se quiere pasar algo que le va a dar más problemas, ¿no? Y bueno, ya casi para concluir, vemos que los lenguajes de programación principales y ahí me apareció bueno, como los lenguajes de programación principales en esta encuesta aparece JavaScript. Entonces, es bastante utilizado, tiene una reputación tremenda, tiene una variedad, tiene características que lo defienden bastante y es un lenguaje que se usa bastante. Según JetBrains, JavaScript es el lenguaje de programación más usado para propósitos en general, ¿no? Entonces, vamos a pasar
a lo que es ECMAScript. Entonces, si recuerdan lo que les dije antes, en este boom, hace muchos años, en este boom de la web, todo el mundo quería sacar su propio navegador y a su vez su propio lenguaje de programación para que trabaje con su navegador, entre ellos empresas como Microsoft, como Solar Systems o similares. Cada quien quería sacar su lenguaje de programación, pero ahí había un problema porque no se podían entender entre ellos. Era un proyecto que iba a escala mundial y ahí surgía un gran problema, problemas de compatibilidad, que si se envía una página web a un navegador no compatible, había problemas. Es ahí cuando la W3C y esta entidad que nace con ello, que es el ECMA International, dicen, ok, un ratito, vamos a estandarizar todo esto, todos nos vamos a calmar y vamos a crear lo que es el ECMAScript, ¿no? Entonces, nace con la necesidad de estandarizar el lenguaje y es en sí una especificación del lenguaje de programación, pues publicada por ECMA International. A lo largo del tiempo ha ido evolucionando y le vamos a dar un repaso por cada uno de ellos. Resaltando ciertas cosas importantes que nos pueden interesar del lenguaje, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Vamos a empezar con ECMAScript 3. No he querido topar ni el 1 ni el 2 porque, pues bueno, es pura especificación y no hay nada interesante en realidad por ahí. He querido empezar por ECMAScript 3. Pues bueno, nace el lenguaje de programación, viene la actualización de ECMAScript 3 y lo que encontramos son ya expresiones regulares. Como ustedes saben, expresiones regulares son para encontrar patrones dentro de una cadena de texto bajo una sintaxis. También encontramos una estructura try-catch, que la vemos aquí a la derecha. Básicamente es para encontrar los errores, especialmente cuando dependemos de terceros, muy útiles u obligatorias, cuando hablamos en temas de conexiones de bases de datos, de lecturas de archivos o similares. Entonces, esta estructura seguramente, bueno, es bastante usada incluso en otros lenguajes como Java, Python y un montón de lenguajes más. Ya se agrega estructuras de switch, de do while, que son estructuras de control del flujo de ejecución de nuestros programas, ¿no? Avanzamos un poquito más en ECMAScript 4 y tan rápido surge un problema con este estándar. Es que el ECMAScript 4 fue abandonado y si es que nosotros retrocedemos un poco en la línea de tiempo, existe un hueco tremendo desde 1999 al 2009. Incluso ni existe ECMAScript 4. ¿Por qué? Porque hubo una serie de eventos, conflictos políticos, conflictos sociales que llevaron a que ECMAScript 4 fuera abandonado y desechado. Entonces, no hay novedad ahí y pasan directamente a ECMAScript 5 y 5.1 que se resume en lo siguiente. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Primero tenemos una agregación de strict mode. Eso lo vamos en el siguiente slide lo vamos a tratar más a fondo. Hay librerías para JSON. ¿Qué es JSON? JSON es un lenguaje de transporte que pues, nos sirve dentro de la web. Es fundamental llevar datos de un lado al otro, ¿no? Similar a XML, JSON trabaja así. Ya vamos a ver un ejemplo igual más adelante. Se implementan también métodos para arreglos que, bueno, en realidad hasta ahora se siguen usando. Filter, reduce, map, todos esos nos facilitan mucho el manejo de arreglos. También hay mejoras en el paradigma de orientado a objetos. Ya podemos implementar getters, setters, object methods y esto sube en su característica de ser un lenguaje de programación orientado a objetos, ¿no? Como les dije antes. Hay una clase date, esto es nuevo, pues es básicamente nos sirve para tratar con fechas y jalarnos, por ejemplo, la hora del sistema con este método .now o .toJSON. Vamos a resaltarnos, vamos a enfocarnos en dos cosas principalmente. No me puedo enfocar en todo porque sería un curso completo de JavaScript moderno, entonces voy a tratar de enfocarme en las cosas más interesantes y que no se ve mucho en otros lenguajes de programación. Entonces, lo primero que tenemos aquí es el strict mode. ¿Y para qué?
principalmente para eliminar algunos errores silenciosos de JavaScript y ya prohíbe cierta sintaxis, como vemos aquí en la imagen. Bueno, pues JavaScript, en otras palabras, es un lenguaje bastante despreocupado, bastante relajado y bastante tranquilo. Por ejemplo, si yo tengo aquí x igual a 3.14, muchos de ustedes me dirán, ok, pero ¿dónde está la declaración de esa variable? ¿Dónde está al menos let x o var x o algo similar? Entonces, JavaScript no se preocupa y te dice, ok, yo entiendo, yo sé lo que me tratas de decir y yo lo voy a declarar por ti. Y dice, ok, x es igual a 3.14, no hay ningún problema, tú úsala como quieras. Pero cuando usamos el modo estricto, y para usarlo incluso es muy sencillo, es únicamente esta línea de aquí, es la línea número 5, use strict, y en un ámbito local, podemos utilizarlo únicamente en una función o a nivel global en todo el script. Ahí ya no podemos hacer eso, ella nos obliga a la declaración. Por eso aquí, en este ámbito de aquí, esto no causará un error, porque como les digo, JavaScript les dice, no importa, yo lo declaro por ti, no hay problema. Pero si entramos en esta función donde ya implica un modo estricto, ya nos va a obligar, nos va a marcar un error y nos dice, ok, no has declarado la variable y, no existe. Eso es, en resumen, el strict mode. Vamos a pasar con el manejo de JSON, que también es bastante interesante. Y como les dije, nos facilita bastante hacer uso de este lenguaje de transporte que es JSON. Si no conocen lo que es un JSON, se ve algo similar a esto, ¿no? Como un objeto que tiene atributos del tipo clave valor y los va colocando en un archivo uno por uno, y eso vendría a ser un objeto tipo JSON, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos trabajar con este tipo de datos, nosotros, si ustedes se imaginan en un lenguaje de programación diferente al de JavaScript, como Java o C o C++ o alguno similar, convertir esto, que es un objeto, que esto viene a ser como un atributo, el valor, atributo valor, clave valor, sería un suplicio, ¿no? Sería un suplicio tener que hacer una expresión regular, luego jalar los datos, luego jalar las claves y algo similar. Pues entonces en ECMAScript 5 nos quita todo ese problema y lo resume a una línea, json.stringify, y listo. Este JSON lo mandamos a nuestro servidor y ya estaría. Muy bien. Pasamos a ECMAScript 6. Y bueno, también lo llaman ECMAScript 6 Harmony y fue de las versiones de ECMAScript que más sonaron en su tiempo, porque trae un montón de cosas que se usan bastante hasta hoy. En realidad son muy interesantes. Yo en realidad les invito a que, bueno, al final me parece que les vamos a pasar la presentación. Entonces les invito a que investiguen todo, incluso hay más, no he podido poner todo lo nuevo de ECMAScript 6. Hay bastantes cosas interesantes que lo difieren de otros lenguajes y vale la pena ver en realidad. Pues bueno, entre las nuevas cosas que podemos encontrar en ECMAScript 6 está las palabras reservadas let y const, ¿no? Antes de ESM6 únicamente se utilizaba var para declarar todo tipo de variables, pero ahora con let y const nos permite delimitar un poco más el ámbito, el alcance, el scope. Con const ya no podemos cambiar simplemente el valor de una variable, simplemente una constante. También aumentan lo que son arrow functions, que de eso sí vamos a hablar en el siguiente slide. Métodos for of, objetos map, promises, que también vamos a hablar más adelante, que es el paso a la programación asíncrona, ¿no? Implementan también funciones para arreglos, que siempre es lo más difícil de manejar, funciones como from, keys, defined. También hay template strings, que es básicamente el usar las comitas curvaditas que casi nunca usamos, no las simples, no las dobles, sino las curvaditas. Y nos sirve para mejorar el formateo de nuestras cadenas, ¿no? Por ejemplo, si queremos meter en un lenguaje como JavaScript, como Java, perdón,
sin usar obviamente algo como string.format, y queremos meter, por ejemplo, una variable que siempre necesitamos imprimir algún tipo de texto y dentro una variable, ¿no? Entonces, en otro lenguaje de programación lo tendríamos como string, concatenar, variable, concatenar, string. Eso nos soluciona un template string y nos dice simplemente, ok, ponlo entre comas y ponlo entre llaves y un signo de dólar y dime el nombre y ya está. Y tú puedes poner cualquier cantidad de variables dentro de ese string. Entonces lo hace nuestro código más legible, más estructurado y a la final más fácil de mantener, ¿no? Hay destructuring, que es básicamente una forma más fácil de extraer los valores de un objeto, ¿no? Y como les dije, hay muchas más cosas que les invito a investigar y leer de ECMAScript 6. Nosotros ahorita nos vamos a enfocar en algo que son los promises. Y como les dije, es el punto de partida y en lo que se basa la programación asíncrona. Para que se dé un poco de idea de lo que es la programación asíncrona, tomen en cuenta algo. Nosotros cuando hacemos una página web, una página de presentación, en alguna parte de esa presentación nosotros vamos a tener que consumir datos del servidor, datos en específico. Entonces, si nosotros tenemos, ok, viajan, ok, el index del CSS y comienza a cargar, pero llega un punto en que nuestra página va a necesitar datos de un servidor. En ese punto, como nosotros conocemos la programación síncrona, se quedaría pausado, ¿no? Porque tendría que ir a preguntarle al servidor, hey, ¿tienes estos datos? Necesito estos datos, tráemelos, por favor. Llegan esos datos y sigue con su ejecución. Y eso es un problema porque tú no puedes dejar a tu cliente esperando ahí a media página, esperando la respuesta del servidor, que incluso tal vez no llegue o ocurra un error, no nunca sabe. Entonces, eso es lo que solucionan los promises. Y dan el paso a esta programación asíncrona y se enfoca en básicamente lo que les dije. Dos cosas, producir el código y consumir el código. Enlaza estos dos conceptos y como vemos aquí en la imagen, pues a ver, ¿qué es producir el código? Es básicamente enviar una solicitud al servidor, ¿verdad? Entonces, como decimos aquí, esto puede tomar tiempo, no sabemos cuánto va a tomar, no sabemos del estado del servidor, si el servidor está lento o algo así. Entonces, nosotros enviamos eso. El consumir código es ya utilizar la respuesta del servidor, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace lo maravilloso del Promise es que tú puedes seguir trabajando y es como abrir dos hilos, ¿no es cierto? Ok, yo voy a mandar una solicitud a producir el código en el servidor, pero mientras tanto, tú puedes seguir trabajando en las siguientes líneas del código, pero yo aquí especifico en este punto then, cuando yo reciba la respuesta de mi servidor, ahí voy a actuar de la siguiente manera, ¿ok? Entonces, por abajo pueden haber más líneas, pero este promise se queda esperando la respuesta del servidor y una vez que se cumpla, esta respuesta nosotros vamos a poder especificar o bien acciones de éxito o bien acciones de error. Es decir, cuando la respuesta sea satisfactoria de nuestro servidor o cuando la respuesta sea de error. Nosotros podemos incluso aquí especificar qué es lo que se debe hacer en caso de éxito, en caso de error. ¿Ok? Vamos a pasar igual a algo que nos vamos a topar muchísimo cuando revisemos código en GitHub o en cualquier lado, que son los raw functions. Y es en realidad bastante simple. Es simplemente una mejor manera de escribir, una forma más elegante de escribir las mismas funciones, las funciones de toda la vida que conocemos. Básicamente eliminan cosas innecesarias para el JavaScript, cosas como function, como los paréntesis y las llaves en ciertos casos, ¿no? Pues bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo se veía una función en ECMAScript 5. Tenemos, en este caso es una función anónima. Si de pronto no se les hace familiar, no tiene nombre por aquí, pero en realidad se le asigna a la variable X. Entonces, en ECMAScript 6, JavaScript ya nos dice, ok, esto está muy largo para hacer únicamente una funcionalidad de multiplicar dos variables.
Entonces me dice, ok, yo te voy a dar una nueva funcionalidad, una nueva sintaxis, perdón. Y va a decir, ok, solo dame los parámetros, utiliza este tipo flechita que es igual y el mayor que, como un entonces, abre tus llaves y dime qué es lo que retornas. Eso es una manera, pero aún así se puede reducir más. Podemos decir, ok, yo ya sé que tienes una sola operación y necesito que solo tienes una operación y yo entiendo más bien que tengo que retornar eso. Entonces puedes eliminarlo tú. Y como último, ya al borde ya de la simplificación de una función, me dice, ok, si tú solo tienes un parámetro, ok, no hay problema, elimina esos paréntesis y solo pásame ese parámetro. Entonces puede llegar a ser tan simple y tan fácil de leer una función. Y se van a topar en realidad bastante con arrow functions y es importante igual saber por qué y en qué casos se puede eliminar, ¿no? Vamos a pasar a ECMAScript 7. Y a partir de aquí, en realidad, a mi parecer ya no hay eh, cosas que sobresalgan, a excepción de una que vamos a ver en ECMAScript 8. En este de aquí, básicamente se implementan dos cosas, un operador de exponenciación que dice, ok, solo puedes multiplicar, puedes elevar a un exponente marcando dos asteriscos y ya, lo mismo con una asignación con exponenciación y este array includes, que en realidad no hay nada más que ver. En su mayoría fue solo actualización de ECMAScript 6. Pasamos a ECMAScript, bueno, ahora ya le comienzan a llamar a 2017 y algunos le siguen llamando ECMAScript 8. Aquí lo que encontramos es un string padding, ya funciones que igual, como en todos los ECMAScript, nos facilitan el manejo de objetos, manejo de arrays, manejo de strings, cosas más directas. Pero en lo que me quiero enfocar son las funciones asíncronas y que tienen que ver mucho con lo que hablé antes. Ya van a ver en qué. Y bueno, memoria compartida. Vamos a pasar directamente a funciones async y await. Y sí, en realidad sirven para la programación asíncrona. Y adivinen qué es lo que está detrás de una función async y await. Pues sí, son los promises que les hablé con anterioridad. Son esas funciones que nos ayudan a esperar al servidor y que siga y que el código se siga ejecutando mientras él espera por una respuesta. Entonces, ¿cómo se definen estas funciones async y await? Pues únicamente con estas palabras reservadas, async, function, ya le decimos que esta es una función asíncrona y con el await le vamos a decir qué es lo que tiene que esperar. En esta función se va a quedar esperando, por ejemplo, la respuesta de este método, el cual está implementado con un promise. Si recordamos lo que es un promise, pues bueno, aquí fácilmente decimos que nos retorna un promise y que en el caso de resolución, es decir, en el caso de éxito, va a esperar esta estructura de set timeout, es únicamente como el sleep, el C, como similares para esperar, ¿no? Espérame 2 segundos y devuelve la respuesta. Entonces, en caso de resolve, le devuelve un string que dice resuelto, resolved. Entonces, wait va a esperar a la respuesta de esta función. Se va a seguir ejecutando el resto de código que tenga el script, pero esta función se va a quedar esperando la respuesta. Una vez que le devuelve la respuesta, después de 2 segundos, vamos a tener una salida esperada. Esto es lo que se suele utilizar cuando se trata de programación asíncrona dentro de JavaScript. ¿Ok? Vamos a seguir. Entonces, ECMAScript 2018, ECMAScript 2009. Aquí ya hay menos cosas que ver. En realidad, ya hay una mejora de la programación asíncrona. Ya se pueden iterar objetos de tipo await. El operador REST, ojo, que estoy diciendo un operador REST, no estoy diciendo una API REST o algo similar, es un operador que es
básicamente para que se puedan ingresar múltiples parámetros en una función, que ya no tenga que decir, ok, necesito un parámetro X, Y, Z y necesito infinitos parámetros, pueden ser 3, 4, 5. El operador REST nos permite decir, ok, ponme 3 puntos y el nombre de la variable y yo recibo todos los objetos que vengan como parámetros de una función. Ese es un operador REST. Hay unos ciertos cambios en las expresiones regulares. Hay un promise, hay una alteración a los promises que les hablé antes, que si lo hacemos análogo como un try catch, algunos de ustedes ya deben conocer que va a try catch finally, entonces es igual aquí. Hay un promise finally que en cualquiera de los dos casos, en caso de error o en caso de éxito, se ejecuta algo, ¿no? Y finalmente tenemos el spread operator, que ese lo vamos a tratar aquí un poquito porque es bastante interesante y nos puede llegar a confundir si lo llegamos a ver en algún lado, ¿no? Entonces, el spread operator son básicamente estos 3 puntitos que vemos aquí. Es diferente al REST, porque en el REST nosotros lo ponemos en la función, ¿no? Pero aquí estamos diciendo, vamos a mandar. Cuando llamamos a una función, te vamos a mandar. ¿Qué es lo que nos permite? Nos permite a un elemento iterable, ¿no? Como vemos aquí, como un arreglo, que es un elemento iterable, nos permite expandirlo en lugares donde se espera 0 o más argumentos. Es decir, yo para pasarle los parámetros de este tipo date, le podría decir date fields, posición 0, date fields, posición 1, date fields y así. El spread operator nos permite poner estos 3 puntos y decir todos los parámetros que estén aquí en este objeto iterable, ábrelos. Tú verás cómo los abres, pero ábrelos. ¿Ok? Entonces es súper interesante y nos vamos igual a topar bastante. Yo en lo personal también lo uso bastante, este spread operator, especialmente para copiar cosas como arreglos o cosas similares, ¿no? Listo, vamos a continuar. Lo siguiente que tenemos que ver es qué se puede hacer con JavaScript. Y ahora vamos a ver un poco de temas de frameworks, de librerías, para casi todo. Listo, lo he dividido en 3 secciones. Básicamente los frameworks que nos permiten trabajar del lado del cliente, del lado del servidor, y unos extras que igual nos van a guiar en cosas que vamos a trabajar en toda la semana, ¿no? Pues, ¿qué tenemos del lado del cliente? Y vamos a tratar muy por encima, ¿no? Muy por encima todos estos temas de cada uno de los frameworks, porque como les digo, son tecnologías que se merecen su estudio, por lo menos, yo qué sé, si quieres aprender Angular 1 o 2 meses, y si es que nos enfocáramos en todo, en cada uno de los que les voy a hablar, sería un curso de más de un año, ¿no? Entonces, ¿qué es Angular? Seguramente ustedes si están en proceso de trabajar en desarrollo web, o ya han trabajado en desarrollo web, se van a topar mucho con esto, se van a topar en entrevistas de trabajo, cosas así, van a decir, ok, sabes Angular. ¿Por qué? Porque en los últimos años ha tomado bastante posicionamiento este framework. Es un framework open source que fue desarrollado por Google y se basa y se enfoca en la creación de SPAs. ¿Qué son las SPAs? Es una single page application, es decir, aplicaciones de una sola página, donde tú para hacer las dinámicas o que ciertas partes refrescas solo una sección de ella y no tienes que refrescar toda la página. En eso nos ayuda Angular y ese es el poder de este framework. También utiliza un patrón MVC, es decir, un modelo vista controlador. Esto nos permite tener mejor organizado nuestro código, saber qué es lo que va a ver el cliente únicamente, dónde vamos a tener todo nuestro modelo, la lógica del negocio, y nuestro controlador lo que comunica con los dos y donde se reciben las peticiones, ¿no? Pues bueno, Angular también, para escribir en Angular necesitas saber TypeScript, que es como les dije antes, el JavaScript, pero tipado. Lo siguiente que tenemos es React. Y si me preguntan qué es lo que se puede hacer con React, pues
Simplemente pueden abrir su navegador, poner Facebook, Instagram, Uber o Netflix o todo un sinnúmero de aplicaciones que están hechas en React. Este framework en realidad fue desarrollado por Facebook, por eso es utilizado por ellos para todas sus aplicaciones, Facebook, Instagram, el cliente web de WhatsApp. También es utilizado por Uber, por Netflix, por Airbnb. Yo diría que este es de los más usados en la industria, ¿no? Es basado en componentes. ¿Qué es un componente? Es decir, nosotros podemos encapsular una porción de código para volver a utilizarlo. Eso llega a ser un componente. Y esa es una de las grandes virtudes de React, que nos permite reutilizar el código, que a la final eso es lo que siempre buscamos al momento de desarrollar algún sistema o algún programa. Vue.js también se van a topar bastante con este framework, que es de los más famosos. Nos permite hacer páginas web dinámicas. En realidad es bastante fácil de comenzar a usar. ¿Por qué? Porque no es necesario instalar nada extra. No es necesario instalar, yo qué sé, Node o algo similar, sino que basta con un CDN. Un CDN es un link que colocamos en nuestro HTML y lo podemos ya comenzar a usar. Entonces es bastante fácil de comenzar a usar. Igualmente es basado en componentes como lo expliqué en React. Otros de los frameworks que les quiero comentar es de Electron, ¿no? Y en realidad Electron va a ser tratado en las siguientes conferencias, me parece que es la del jueves, que se trata de aplicaciones multiplataforma, porque precisamente Electron está hecho para eso, ¿no? Nos permite realizar aplicaciones de escritorio multiplataforma. Es decir, nosotros escribimos un solo código y ese código nos sirve para ejecutar nuestra aplicación, tanto en Mac, como en Linux, como en Windows, con un solo código. Eso llega a ser un problema bastante serio en otros si utilizamos otro lenguaje de programación, ¿no? Porque tendríamos que hacer un lenguaje, un programa para Mac, otro programa para Windows y otro para Linux. Pero Electron, que es un framework de JavaScript, nos soluciona ese problema y nos permite hacer un solo código y multiplataforma. Igualmente utiliza elementos y componentes tal como React. React Native. React Native también se va a tratar, es un framework que se va a tratar en esta semana. Igualmente para aplicaciones multiplataforma. Y aunque les suene parecido, igual no vayan a confundir React con React Native, porque tienen diferente propósito, ¿no? React Native se enfoca en las aplicaciones móviles, en aplicaciones nativas para iOS y Android, es decir, aplicaciones multiplataforma. Nosotros podemos hacer un solo código para una aplicación móvil nativa con React Native, tanto para iOS y tanto para Android. Y eso es lo que vamos a ver igual me parece que el día jueves o en el transcurso de la semana en uno de los talleres que tenemos planificado. Pues bueno, del lado del servidor, vamos a hablar un poquito de, como les dije antes, de Node.js, que es del entorno de ejecución que nos permite utilizar JavaScript en el lado del servidor. Es fundamental. Sin Node no podemos utilizar JavaScript en el lado del servidor. Y a su vez, Node.js tiene sus frameworks, ¿no? Tales como Express, que también es dos de los más famosos, de Express y Nest. Express básicamente es un framework de Node.js y Nest también ha venido tomando posición, ya que se basa en Angular. Es inspirado más bien en Angular y reduce, más bien soluciona un problema que tiene Node si trabajamos en Node únicamente a secas. Si no llevamos una buena metodología, puede llegar a ser muy caótico. Entonces, lo que hacen es reducir ese caos de Node.js y facilitarnos la vida totalmente. Pues bueno, tenemos otros frameworks adicionales. Pues bueno, TensorFlow, si ustedes desarrollan modelos de inteligencia artificial o trabajan con inteligencia artificial, TensorFlow también existe para JavaScript. Es más sonado también como en Python, pero también existe la versión para JavaScript. Johnify es una librería la cual se va a utilizar el día sábado y nos da soluciones
con placas electrónicas, Raspberry y Arduino. Es lo que se va a utilizar el día sábado y en específico vamos a utilizar esta librería. Socket.io, principalmente si tú quieres desarrollar una aplicación que tenga, yo qué sé, chat en vivo o algo similar, todo lo que sea chat, siempre van a utilizar WebSockets. Entonces vas a necesitar de esta librería para utilizar WebSockets con JavaScript. ¿Ok? Pues bueno, ya casi terminando la exposición, vamos a hablar de un poquito de JavaScript en la industria. Seguramente ustedes han escuchado bastante de la empresa de Elon Musk, de SpaceX, tal vez no mucho de un proyecto que ellos realizaron, que lo denominaron Dragonflight. Lo podemos ver aquí en pantalla. Y adivinen que estas interfaces que vemos aquí, que es del centro de control de los astronautas, son hechas en JavaScript. Son hechas en JavaScript más Chromium. Chromium es como la base de un navegador para hacer un nuevo navegador en base a los requerimientos de una empresa, ¿no? Eso es Chromium. Utiliza un motor V8 y ya. Entonces sí, SpaceX, lejos de hacer aplicaciones de todo lo que yo les he dicho, aplicaciones móviles, aplicaciones web, aplicaciones nativas, aplicaciones de escritorio, SpaceX lo usa en sus interfaces. JavaScript está en las interfaces de cohetes y cosas similares. Obviamente solo en el frontend por el momento, porque el backend me parece que la programación y todo del sistema del cohete está hecho en C y en C++, que bueno, en eso nadie le gana a los lenguajes que son más cercanos al hardware. Pero recuerden siempre que JavaScript está escalando y sigue escalando incluso en el espacio. Pues bueno, como conclusión, si quieres que tu código llegue al espacio exterior, debes programar en JavaScript. Y ya por último, les dejo los contactos del club de software. Si me quieren contactar a mí, si quieren contactar con algún miembro del club, si desean realizar algún proyecto, si tienen alguna duda o algo similar, nos pueden comunicar mediante nuestras redes sociales, por Facebook, Instagram, Twitter o GitHub si quieren ver nuestros proyectos que estamos desarrollando. Y pues bueno, le doy paso a Diego Márquez, que va a llevar a cabo el taller práctico. Bueno, muchas gracias Javier por la introducción. Muy interesante igual todo lo que mencionaste acerca de JavaScript. Fue un ámbito general, todo lo que los ECMAScript y todo lo que se aplica en la industria es bastante interesante para lo que vamos a ver ahorita. Bueno, me presento primero, yo me llamo Diego Márquez, soy igual miembro fundador de aquí del Club de Software EPN. Bueno, hoy les voy a presentar un pequeño vistazo a lo que se puede realizar solamente con JavaScript, sin ningún framework ni librería externa, es decir, JavaScript Vanilla. Bueno, les voy a compartir la pantalla para ir y les voy a compartir lo que es mi GitHub y lo que es el CodePen, donde vamos a realizar la práctica. Yo les he establecido un ambiente aquí para que ustedes puedan trabajar, si es que quieren seguir la práctica conmigo. A ver. Por favor, si pueden ingresar en ahí. Ahí también la votación. Muy bien. Si me ayudas, Juanjo, a poner una votación, si es que ya pudieron entrar en CodePen, también estaría bueno. Para ver si es que lograron ingresar para ya comenzar con lo que sería la práctica. JavaScript. Hasta mientras
Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar el día de hoy? Vamos a hacer una aplicación para nosotros poder dibujar aquí en el navegador. Como ustedes ven, bueno, como ustedes ven, aquí yo tengo lo que es un HTML y un CSS y un JavaScript que está vacío. Como este no es un curso de HTML y CSS, no voy a profundizar mucho en esto, pero en sí solamente estamos declarando la estructura de HTML, lo que es el título de la aplicación, y esto es muy importante. Vamos a utilizar lo que es el Canvas. Tienes 10, 3 de 3, vamos viendo. Faltan 3 personas. Ya. Bueno, entonces vamos a utilizar, al principio, en esta app yo la pensaba realizar pensando utilizar lo que es P5JS, como podemos ver aquí. Este P5JS es una biblioteca de JavaScript, como ustedes pueden ver, que nos ayudaría a nosotros realizar un bosquejo, a realizar un lienzo, un dibujo. Pero, como yo les mencioné, yo quiero utilizar solamente Vanilla JavaScript para mostrarles el poder de JavaScript puro, sin necesidad de librerías externas o de frameworks. Entonces, como ven aquí, lo que vamos a realizar ahora es utilizando solamente lo que nos ofrece JavaScript y HTML. Bueno, entonces vamos a utilizar este elemento Canvas para nosotros poder, ¿qué es, bueno, primero, ¿qué es el elemento Canvas que les estoy diciendo? Entonces, siempre es bueno utilizar lo que es, lo que viene siendo la documentación. Y Mozilla Developer nos ofrece. Como ven, aquí nos explica lo que es API Canvas, que es un elemento de HTML que nos ayuda para dibujar gráficos mediante scripting en JavaScript. Es lo que vamos a realizar el día de hoy. Entonces, como ven, yo les voy a ir mostrando igual la documentación donde ustedes van a poder ir viendo y van a poder ir profundizando, dado que no hay que memorizarse todo para poder programar. Para los que están iniciándose en programación, es bueno siempre tener la documentación a la mano y siempre ir experimentando, ir cambiando, ir revisando lo que ya han hecho. Entonces, como veo aquí, lo primero que me dice que para utilizar en HTML es primero, en el HTML tengo que declarar el elemento. Canvas con un ID Canvas, como vemos aquí en mi código. Entonces, aquí ya declaré el Canvas y de Canvas, ustedes el código que van a abrir ahorita ya tiene el HTML puesto. Entonces, esto ya tenemos. ¿Qué más me pide? Tenemos que declarar una variable Canvas y llamarlo mediante un getElementById para llamar a una llamada del elemento al DOM y declarar un contexto que en este caso va a ser en 2 dimensiones. Entonces podemos coger y copiar el código o podemos escribirlo aquí mismo. Entonces vamos a darnos la tarea de escribirlo, ¿ya? Entonces vamos a poner const canvas document.get element. Y ponemos aquí el nombre que le pusimos al elemento, que sería Canvas. Muy bien. Entonces, ya declaramos eso. A ver, lo voy a hacer un poco más grande. Ya. Una vez declarado eso, le voy a declarar el contexto que les mencioné. En este caso sería en 2 dimensiones lo que vamos a utilizar nosotros. GetContext 2D. Muy bien. Entonces, esto es lo que nos dice. Estos 2 elementos, bueno, ellos le ponen una variable, pero yo quiero utilizar con ECMAScript 6, como nos mencionó ya Javier, ya con let, que son para definir variables, ¿ya? Variables y constantes, ¿ok? Bueno, entonces, ya una vez que declaré esto, primero, ahí me puse a pensar, ¿cómo haría una aplicación para poder dibujar? ¿Qué es lo primero que nos enseñan a dibujar en la escuela? Son círculos, ¿verdad?
vamos dibujando círculos, cada círculos, o luego cuadrados, luego triángulos. Entonces, así, de igual manera, vamos a realizarlo con lo que es JavaScript. Entonces, vamos aquí a Canvas. Podemos ver en la documentación cómo haría un círculo. Entonces, aquí nos menciona HTML Canvas Arc. Con este método, yo puedo crear un círculo. Entonces, aquí me dice, como ven, siempre utiliza lo mismo, ¿no? De declararle, para poder utilizar Canvas, el getElementById y el contexto. Entonces, aquí me dice que tengo que hacer un begin path, tengo que declararle estos, lo que sería el diámetro, lo que serían las proporciones que tendría el triángulo, y un ctx stroke, que sería para que el triángulo no tenga, se pueda dibujar, ¿no? Entonces, vamos a realizarlo eso, pero tal vez de diferente manera, ¿no? Podemos lo que es declarar una función, que sería function. Vamos a ir declarando. Pongámosle en inglés, draw circle, lo que le estoy mencionando. Entonces, aquí le voy a mandar dos parámetros, que sería X y Y. Vamos a tomar el contexto de igual manera como vimos en la documentación. Un ctx. Aquí le vamos a poner un arc. Y yo necesito ir pasando los valores de los parámetros aquí en el círculo para ir ubicándolo, porque los dos primeros parámetros serán dónde va a ubicarse dentro de todo esto, es el canvas, ¿no? El canvas va a ser el lienzo que nosotros vamos a tener dentro de todo este cuadrado que ya lo definí con el CSS. Entonces, aquí vamos a ponerle un size. Yo quiero poder cambiarle el tamaño al triángulo. Entonces yo voy a declarar aquí un LED. Como se va a cambiar, voy a utilizar LED. 20. 20, pongamos. Sí. ¿Qué más nos falta? Era un 0 y era lo que es el diámetro, que sería con mat.py por 2. Ya. De aquí, ¿qué más me faltaba? Era el ctx stroke, ¿verdad? Que era para poder dibujar el triángulo, solamente el contorno. Y le damos a save. Siempre le tenemos que dar a save. Y aquí me va a salir autosave enabled, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Luego de declarar la función, siempre la podemos llamar de esta manera. Y aquí le podemos poner lo que sería donde queremos que se ubique. Entonces le damos a save. Aquí me faltó. Ya. Aquí, en esta parte de aquí. Muy bien. Entonces, aquí le vamos a ir... salió esta parte de aquí. Ya, entonces vamos a ir viendo porque... Ah, ya ven. Me dice aquí, is not a function. ctx stroke. Ah, me falta aquí la R. Así es. Perdón. Entonces, bueno, como ven, igual el entorno de programación me ayuda para saber qué errores están. Aquí me faltó la R. Bueno, como ven, el canvas con esto me dibuja un círculo. Entonces, aquí nosotros vamos a ver que si yo le pongo aquí, por ejemplo, le puedo ir cambiando. No quiero que el círculo esté vacío, sino quiero que el círculo esté lleno. Entonces podemos utilizar lo que es fill. Y el círculo me aparece lleno. Entonces, ¿por qué hicimos esto? Porque si ustedes se dan cuenta,
esto me podría dar el efecto para que yo pueda ir dibujando, ¿verdad? Entonces vamos a intentar hacer ese efecto. ¿Cómo lo hacemos? Ahora que dibujamos el triángulo. Entonces vamos a ver, vamos a capturar el mouse mediante esta función que vamos a ver. Add event listener. Vamos a utilizar un evento que es mouse down, que es que le detecta cada vez que yo le doy clic encima del elemento. Y vamos a utilizar algo que nos enseñó Javier, que era la función flecha. Entonces vamos a ponerle una función flecha. Ya. Entonces aquí le vamos a pasar una E. Y vamos a darle aquí console.log. Vamos a ponerle la E. Ya. Le voy a dar save. Y vamos a inspeccionar. Como ven, bueno, no se fijen de todos estos errores, es algo del navegador, de esta página mismo, aquí en Mouse Event. Como vemos aquí, me va a dar lo que es el evento del mouse. Entonces, si yo le doy clic por aquí, fíjense en este X y Y, y en este offset X, offset Y. 329, 192. Si yo le doy clic acá, que me sale aquí, está el offset. No me está detectando, pero bueno. Mouse down. Ya. Mouse 329, 192. Bueno, entonces, esos son los valores que nosotros queremos tomar. Estos dos valores de aquí, el offset X y el offset Y. Entonces les voy a declarar aquí. Ya no necesito el console.log. Ahorita le voy a declarar lo que es un X igual e.offset X y un Y igual e.offset Y. Y bueno, voy a poner aquí la función que ya habíamos hecho, el draw circle. Y quiero que cada vez que yo dé clic, me tome estos valores. Entonces, como vemos, ya puedo dibujar solamente círculos donde yo quiera dentro de aquí. Como ven, si yo le doy afuera del canvas, del lienzo, no le va a dibujar. Muy bien. Sería una aplicación de dibujo, pero muy básica, como ven, solo podríamos hacer círculos. Entonces, ¿cómo le arreglamos esto? ¿De qué manera le podríamos arreglar? Entonces, podríamos aquí cambiarle, en vez de mouse down, que cada vez que yo le pase el mouse por aquí sin darle clic, se dibuje un círculo para darle el efecto. Entonces, pongo mouse move, le doy el save y como ven, ya estaría la aplicación para dibujar. Pero igual manera no podríamos ni cambiarle el color, ni cambiarle lo que tengo aquí, el tamaño. Y como ven, da un efecto a veces un poco raro, porque queda como círculos ahí. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? Vamos a tomar aquí. Dejémosle el mouse down para que quede como le habíamos hecho antes. Aquí me puse una letra de más. Ya. Ya, entonces, como ven, ¿cómo le vamos a hacer entonces? Tenemos que primero tomar en cuenta de hacer una variable de cuándo está presionado el clic y cuándo no está presionado el clic, dado que yo necesito saber para, como les mostré, o sea, con el mouse move solamente se va a dibujar, pero sin que yo le ordene que se dibuje, entonces en un punto no va a tener sentido tenerle así. Entonces, vamos a ir viendo, vamos a declararle aquí en mouse down, vamos a ponerle una variable.
Sí, vamos a ponerle una variable. Un booleano puede ser, como les mencioné. Y le ponemos aquí un true. Entonces, aquí le vamos a declarar esta variable. Si está presionado, true. Y vamos a hacerle 1. Cuando dé clic, quiero que este isPreset se vuelva true, y cuando no lo esté, todo. Lo contrario sería mouse up, cuando él esté sin presionar, que esté falso. Muy bien, entonces de esta manera iré diferenciando, ¿no? Entonces, bueno, me faltó lo que sería declararle la variable. Como siempre, las variables booleanas se declaran falsas. Y voy a declararle de una vez un color. Un color por defecto, que será el negro que estamos viendo ahorita. Vamos a declarar una posición, de manera que sea indefinida, porque no quiero que se cree aquí. O sea, no quiero que aparezca el círculo siempre aquí en el 50, sino que quiero poder dibujar en todas partes del lienzo, del canvas, ¿no? Bueno, entonces le declaré aquí el X y Y como indefinido. Vamos a ponerle un save. Ya. De esta manera ya tengo más o menos lo que es la estructura que vamos a poder hacer con el código. Ahora vamos a realizar, vamos a utilizar lo que ya vimos, el mouse move, para yo poder poner una condición de que cuando esté presionado se dibuje, y cuando no, no se dibuje. Eso lo podemos comentar para que ya no me aparezca ese círculo de ahí. Ya. Este de aquí. Ya. Este de aquí también. Y ahí ya no. Bueno. Este sí era. Perdón. Es esta de aquí. Esta de aquí. Ya. Ahora sí ya no nos aparece ese círculo, que era solamente de prueba. Y ahora sí vamos a declarar una función para yo poder realizar lo que es el condicionamiento de que cuando esté yo de clic se dibuje, y cuando no, no se dibuje. Entonces vamos a hacer un event listener, como hemos visto. De igual manera vamos a poner un mouse move, que ya vimos cómo funcionaba. Y vamos a poner una aquí, de igual manera una variable, solamente para tomar lo que sería. Entonces, aquí, ¿cómo vamos a hacer? Si estoy dando clic, entonces, ¿qué quiero que haga? Quiero que la constante, x2, para no declararle de la misma manera, sea offset x, se tome el valor de offset x, como vimos antes, como vamos a ir tomando el valor que nos da el mouse, la posición que nos da el mouse, donde doy clic. Entonces, aquí vamos a ponerle aquí, y le vamos a poner que quiero que me dibuje el círculo en esta posición. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, quiero que me dibuje el círculo en esta posición. Parte de aquí, no es aquí, es la de aquí. Ya. Y si es que no hace falta poner un else, solamente poniendo esto ya podríamos ir viendo, ¿no? Entonces, como ven, cuando doy clic en el canvas, en el lienzo, yo ya puedo ir dibujando
Todavía no puedo borrar. No está todavía hecho todavía estas funciones, entonces ya deberíamos ir yendo. Podríamos dejarle ahí. Como ven, es un buen resultado, pero podríamos mejorarlo. Podríamos añadir líneas para nosotros, para que se vea un poco más claro esto. Entonces, yo le voy a añadir aquí otra función que me ayuda, que me da la documentación, que es estas líneas. Entonces, si yo le combino las líneas y los círculos, me va a dar el efecto que yo quiero. Entonces, vamos aquí a declarar como hicimos con el círculo, va a ser un draw line. Como saben, las líneas tienen el inicio de la línea, que sería un X1 y un Y1, y el fin de la línea, que sería un X2, Y2, como hemos visto en geometría, tal vez, en geometría o en analítica. Aquí vamos a poner igual el contexto, de igual manera como el círculo, empezamos con un begin path. Ahorita tenemos que utilizar lo que es un move to, como me indica aquí en la documentación. Me indica que yo tengo que poner un move to. Este move to es, ¿dónde está este método? Ya les voy a mostrar. Como ven, este método es mueve la posición 0,0. Como ven, inicia la posición aquí y la termina acá. Eso es lo que realiza el move to y el line to. ¿Dónde está aquí? Esta parte de aquí. Ya. Entonces, volviendo al código, vamos a realizar, vamos a ponerle, quiero que comience en X1 y Y1, le voy a pasar como parámetro al inicio, y quiero que la línea line 2 sea X2, Y2, sería donde termine la línea. Aquí yo le voy a dar un estilo a la línea. Yo quiero que la línea sea del color que le di, para yo poder ir cambiando de color también. Como ven, ya declaré el color como negro. Ya. De aquí, yo le voy a dar lo que es... Ya, entonces, una vez con esto, vamos a ponerle aquí. Ahora sí, le voy a poner el X2 y el Y2. Y le voy a poner aquí declarándole el draw, llamándole a la función, perdón. Sería XY, X2, Y2. Entonces, de esta manera, vamos a ver. También me faltó de igualarles a las variables. Y igual Y2. Entonces, de esta manera, yo ya puedo dibujar de mejor manera. Como ven, no se nota mucho la diferencia, pero así de esta manera se ve como si fuera un crayón o una acuarela, lo que sería para poder dibujar. Entonces, ahora, ¿qué nos falta? Cambiarle de color, cambiarle esto, que estos botones sirvan de igual manera, y que esto para poder borrar igual sirva. Entonces, vamos a realizar eso. Vamos a realizar esas funciones para ya ir acabando. Entonces, después vamos a hacer de aquí canvas draw line. Ya. La función, creo que no debía ir aquí adentro. La función la vamos a poner acá afuera. Ya, muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, si vemos que está funcionando, el draw line, el X y Y, ya.
Muy bien, entonces ahora no se olviden igual de los puntos y coma, aunque no es necesario en JavaScript, a veces ayuda para estar ordenado y todo. Ya, muy bien, entonces vamos a ir ahora. Yo aquí en el HTML declaré unas funciones. A ver, ¿cómo se ve aquí? Aquí tenemos estos botones que tienen el ID increase, el decrease, tienen como ID. Entonces aquí ya igual le definí un color y un ID color, donde ustedes van a poder llamarle al elemento HTML para poder realizar lo que es el... entonces definamos. Sería increase button punto add event listener. Y aquí le vamos a poner que si es que yo le doy clic a este botón, el evento clic, ¿qué quiero que haga? Quiero que, si es que el tamaño que ya definí, este tamaño de aquí, el size 20, si es que el tamaño, como es un increase, si es que tenemos que ponerle más, quiero que me sume 5 al tamaño. Entonces, sí. Pero tampoco quiero que se haga demasiado grande. Quiero ponerle un límite. Entonces podremos ponerle aquí, si es que el tamaño ya es mayor de 50, mantente el tamaño en 50. Bien, entonces aquí le voy a dar un update size on screen. Y le vamos a probar. Bueno, todavía me falta el otro botón que sería el decrease también, que tengo que declararle para que funcione. Tenemos que declararle de igual manera el decrease. Podemos, para ahorrarnos el tiempo, podemos ponerlos así. Podemos cambiar aquí, decrease, button, le ponemos aquí menos igual. Y quiero que el tamaño mínimo sea 5. Entonces le cambiamos el valor del mayor igual y el size, update size on screen. Muy bien. Entonces ahora ya le puedo dar aquí al save. De paso, vamos tomando lo que es el color. Entonces podemos hacer aquí un add event listener. Como ven, esto lo utilizo en todo. En JavaScript Vanilla lo utilizamos bastante, el add event listener, para poder saber qué está pasando dentro del navegador. Si está dando clic el usuario, si no está dando clic. Entonces con esto puedo jugar bastante con lo que es JavaScript. Entonces aquí vamos a declarar el color. Le vamos a poner, vamos a tomar el valor que está tomando aquí. Entonces vamos a ver cuál es el valor. Creo que tiene un, sí, es type color, el target de aquí. Ya. Ya. Entonces aquí le vamos a poner un e.target para tomar el valor del HTML. Entonces estaría así. Esto. Ya. Entonces, créeme, que me falta era esta parte de aquí, que es el add, que sería para poder borrar, ¿no es cierto? Entonces tengo que poner aquí, igual, si es que hay un clic, yo quiero la función flecha. Si es que existe algún clic, quiero que utilizamos esta función clear rect, que es limpiar todo el canvas. Entonces aquí yo le voy a poner, quiero que me limpie el canvas. Aquí le declaramos unos parámetros que nos indica canvas.width y canvas.height.
de esta manera. Y bueno, una función también para poder actualizar el tamaño en la pantalla. Entonces, vamos a actualizar aquí lo que es el tamaño del elemento en la pantalla. Entonces aquí le pongo un inner text igual size. De esta manera, tomo el tamaño del elemento y le aumento o le cambio el tamaño para que esto se cambie. Muy bien, entonces, ya con todos estos cambios que he hecho, aquí me sale algún error. Increase button is not defined. Ok, me aparece que increase button is not defined porque me olvidé de definir cada uno de los botones. Entonces, tengo que ir definiendo. Por ejemplo, aquí le voy a poner una constante y le voy a poner increase button. Aquí le voy a llamar al get element by ID. Porque quiero que me tome ese botón. O sea, el botón que tenga ID increase. O sea, este que le vimos aquí. Decrease, increase, ¿ya? Es este botón con el más y el menos, que está en el HTML. Este le voy a llamar. Y le asigné lo que vimos para poder incrementar y decrementar el tamaño. Botón igual document. De igual manera le hacemos lo mismo. Decrease, llamándole al decrease. Y ¿qué me falta? También el size element. Lo que le declaramos acá abajo. El de aquí. Clear color. Y aquí está el size element. Este también le tenemos que declarar para que funcione. Entonces, esto donde estaba era el document get ID y le ponemos size. Esto tenemos que hacerle para cada uno de ellos. Es el color element igual document.get y le ponemos aquí lo que es el color. Estos nombres de aquí, recuerden, estoy sacando de aquí, del HTML. Es cómo se llama el ID de cómo está este type color, ID increase, size y decrease. De estos le estoy tomando. Entonces, ahorita le voy a poner una constante, le voy a poner clear L igual document.get. Y aquí le voy a poner lo que es, le nombré como clear. Muy bien. Entonces, una vez con eso, ya como ven, ya me funciona el contador de aquí. Ya le puedo cambiar esto del color. Le puedo poner de tamaño 5. El color me está tomando bien. Veamos lo que me equivoqué aquí. Aquí en el color, algo pasó. Target.value, change color element. Color element. El borrado sirve. Aumentar el tamaño también sirve. Lo que nos falta, lo que nos falla es el color. A ver. Entonces, ¿cómo le resolvemos lo del color? Vamos a ver, vamos a revisar. Color element. El color document get element by ID. Color. Type color, input color, ID color.
faltan los documentos para los botones. Sí, es verdad. Muchas gracias al que me comentó. Esa parte no me fijé. A ver, lo del color. Element by ID. Esto está bien. Color.target.value. Bueno, color element, document get by ID. Bueno, hasta que le vea, ¿tienen alguna pregunta? O Juanjo, ya mandaste otra encuesta para saber si es que tuvieron algún problema o de igual manera no les aparece el color. ¿Qué tal, muchachos? Verán, bueno, también ya se nos ha pasado un poquito el tiempo de lo planificado. Y no sé qué pasaría con el color, está por ahí algo tal vez de, de modificar, pero bueno, así es la programación, muchachos. A veces por un punto y coma las cosas no funcionan. Estamos horas atrás de eso y siguen sin funcionar. Pero bueno, entonces yo creo que vamos finalizando, Dieguito. Igual la solución de este código van a tenerla en el GitHub del club. No sé si, Dieguito, puedes abrirle el GitHub por, si por favor, ya que tienes compartiendo la pantalla. Claro. Ábrele el GitHub. Ustedes se van a github.com y ahí tienen en la parte superior un campo de búsqueda. Ahí pueden buscar Club de Software EPN y les saldrá el GitHub de nuestra comunidad. Entonces de allí van a tener el código de este ejercicio ahí, la solución ya completa, ¿no? Como pueden ver ahí ya existen otros repositorios, son otros códigos de los proyectos que estamos manejando internamente en el club. A Diego acaba de mandar en el chat el link para que puedan revisar este código. Entonces, muchachos, eso me parece que podemos finalizar porque la verdad se ha extendido un poco esta conferencia como lo teníamos planificado, si era una conferencia más teórica, ya que era la primera, ¿no? Queríamos mostrarles a ustedes lo que es JavaScript, un poquito de su historia, le mostramos un poco también de su uso. El proyecto que acaba de hacer Dieguito es algo de las cosas más complejas, ¿no? De las cosas más complejas que se tiene dentro de JavaScript, que es el dibujar. Como pueden ver, ustedes con JavaScript pueden crear gráficos, ¿no? Ahí sí existen librerías un poco más avanzadas que pueden crear hasta gráficos de 3D. Sus conocimientos de OpenGL pueden llevarlos a la web. Entonces, JavaScript es un lenguaje muy transversal a todas las aplicaciones que tiene el software en la vida real y esta es una de ellas. Durante toda la semana vamos a ir viendo las demás. Ok, entonces, como les comentaba, para el final nosotros teníamos planificada una serie de preguntas. Y bueno, Diego, creo que ya lo acabo de arreglar lo de los colores. No sé si quieres, antes de pasar a las preguntas, decir qué es lo que faltaba. Sí, claro. Estaba una parte aquí. ¿Dónde le busqué? Esta parte de aquí, revísenle por favor que el nombre de este color esté bien escrito también, el color, y que esta variable LED esté definida, porque parece que en esta parte de aquí, bueno, en esta parte de aquí, en el change, parece que me he comido una letra. Entonces, target.value. Entonces, Listo, ahí, sí, eran por favor, errores. revisen. A Listo, veces muchachos. pasa. Sí. Cosas que pasan, cosas que pasan. Y de hecho van a ver, conmigo van a ver mañana un poquito sobre estos problemas que tiene JavaScript, ¿no? Eh, que al final a veces son armas de doble filo. Pero bueno, listo, muchachos, vamos a la segunda, bueno, ya a la parte final de la conferencia que ya viene siendo las preguntas. Después, nosotros a ustedes les vamos a compartir un formulario en el que ustedes van a responder unas 4 preguntas con respecto a lo que se ha hablado el día de hoy, ¿no?
Este formulario es muy importante que le llenen para las personas que quieran ser acreedores al certificado de participación de esta semana de JavaScript. ¿Ok? Nosotros, cada conferencia, al final de cada conferencia, vamos a enviarles a ustedes unas preguntitas para que le respondan. Preguntas sumamente sencillas que validen que ustedes han estado atentos a lo que se ha hablado en la reunión. Y si es que sus respuestas son correctas, nosotros nos contactaremos con ustedes al final de la semana o en la semana siguiente para la entrega de su certificado. ¿Ok? Entonces, muchachos, vamos a la parte de las preguntas y de ahí pasamos a ese pequeño cuestionario. Veamos si es que hay preguntas. Tal vez no haya muchas preguntas, tal vez sí, no sé. Entonces, si es que alguno de ustedes tiene alguna pregunta con respecto a lo que se ha hablado el día de hoy, por favor, en este momento pueden levantar, su mano en el Zoom y yo procederé a habilitar su micrófono. Entonces, allí podrán hacer su respectiva pregunta, en caso de que exista. Ok, voy a esperar un momento para ver si alguien se anima. Recuerden, cualquier pregunta es válida o tal vez algún comentario también es bien aceptado. Voy a esperar unos 30 segundos a ver si alguien se anima y si no, continuamos ya a la parte final y a la clausura del primer día de esta semana. ¿Sí? Bueno, por lo visto creo que no hay ninguna pregunta. Eso o puede ser bueno o puede ser malo, pero no importa. Eh, listo, muchachos. Espero que les haya gustado este primer día. Recuerden, de hecho, sí voy a compartir mi pantalla. Eh, Quiero que vean algo. Ok, esto no. Esto sí. Dieguito, ¿me confirman si están viendo el afiche de la semana? Sí, sí lo Así están. es. Sí, es. Chéverazo. Entonces, muchachos, eh, lo que, lo que les quería comentar es que, miren, hemos acabado el primer día, perdón, hemos acabado el primer día ya de la primera conferencia que es JavaScript hasta en la sopa. Agradezco infinitamente a Javier y a Diego por habernos ayudado con esta conferencia. Es una conferencia un poco teórica, un poco pesadita, pero era necesaria, ¿no? Para tener el mismo contexto de lo que vamos a hablar durante toda la semana. El día de mañana con mi persona vamos a aprender y vamos a introducirnos sobre los conceptos más generales que tiene Node.js. Vamos a sacar JavaScript del navegador, como lo escribió hoy Dieguito en el navegador. Vamos a sacarlo de ahí, vamos a llevarlo del lado del servidor y vamos a aprender cómo se realiza todo este proceso. Después, el día jueves con Alejandro vamos a aprender sobre los ataques XSS con JavaScript. Vamos a ver que JavaScript también sirve para hacer ciberataques a plataformas. Entonces vas a aprender cómo hacerlos y cómo defenderte de ellos. Después, el día viernes, con mi persona nuevamente, vamos a aprender sobre las aplicaciones multiplataformas, ¿no? Este es... estas aplicaciones, bueno, ya Javier mencionó un poco sobre los frameworks que se utilizan. Como pueden ver, JavaScript nos sirve para muchísimas cosas. Entonces de ahí vamos a aprender cómo hacer aplicaciones móviles con JavaScript, vamos a aprender cómo hacer aplicaciones de escritorio con JavaScript y van a también entender, y estoy seguro, verán que su computadora ya tienen aplicaciones hechas con JavaScript. Ya que es una tecnología que es altamente utilizada en la industria. Y por último, vamos a tener el manejo de hardware con JavaScript. Esta conferencia, la verdad, es muy importante y yo quiero que asistan porque van a ver cómo se utiliza JavaScript a un nivel bien, bien profundo. Entonces, es muy interesante. Esta es una de las conferencias más interesantes. Entonces, muchachos, en el chat ustedes ya tienen el link del formulario que les comentaba. Ahí lo acaba de enviar Anderson. Entonces ahí ustedes ya pueden acceder. No se olviden de colocar su nombre y su correo y para nosotros poder estar en contacto con ustedes en caso de que sean acreedores del certificado, ¿ok? Listo, muchachos. Entonces con esto finalizamos el primer día de esta semana. En unos minutos ustedes recibirán otro correo con los prerequisitos para el día 2 para la segunda conferencia, que simplemente, bueno, son indicaciones generales que ustedes deben tener antes de asistir a la conferencia, ¿no? Y eso sería todo, muchachos. Espero que hayan disfrutado esta primera conferencia, más que nada que hayan aprendido cosas nuevas y nos veremos el día de mañana. Muchas gracias, muchachos.